Hola, en este tercer tutorial veremos cómo utilizar las herramientas de relleno de Adobe Photoshop. Si queremos implementar un relleno, podemos tener una opción para relleno con degradado o podemos tener una opción para relleno con color sólido. Lo primero que debemos hacer es algún tipo de selección, bien sea porque estamos utilizando la selección con suavizado o no. Fíjense que el feeder estaba en 30, lo que quiere decir que si yo relleno, él va a hacer un relleno no definido totalmente en el borde, sino que se va a degradar. Para rellenar podemos utilizar estas dos herramientas que tenemos acá, el bote de pintura o el Paint Bucket Tool, que sería un relleno con un color sólido, ¿sí? Fíjense que si yo aplico el relleno como le di a la selección un suavizado bastante amplio, pues obviamente me va a generar una selección donde voy a poder rellenar, pero no se defina totalmente al borde. Si el feeder o el suavizado lo dejo en 0 y relleno nuevamente, el relleno se me va a ubicar justamente por el límite. Otra cosa que cabe destacar es que, como en este caso estamos tratando de rellenar sobre una fotografía, si nos dimos cuenta, pues toca darle varios clics para que el elemento quede totalmente relleno. Esto se debe a que a medida que yo doy clic, la herramienta va entendiendo que lo que se debe rellenar es justamente donde le di clic, el tono del píxel que seleccionó o los tonos que están a su lado. Voy a darle control al Z para devolverme, y si se fijan, cada vez que yo aplicaba un relleno, pues obviamente lo que hacía era tratar de rellenar el píxel donde yo le di clic o algún tono que sea similar a ese píxel donde yo le di clic. Otra manera de devolverse, cabe recordarlo, es con el panel de historia. Para eso podemos activarlo desde el menú Window o Ventana y activar el panel que se llama Historia o History. Ahí van a encontrar los comandos que hemos ejecutado y obviamente pues nos podemos devolver hasta el inicio de nuestra sesión de trabajo. Bien, vamos a decirle aquí que una selección normal, selecciono con suavizado 0. Una manera de rellenar para no tener que darle clic sucesivo es venirse al menú editar y darle fill o oprimir las teclas Shift y F5, lo que sacará un cuadro de diálogo que es el cuadro de relleno. Fíjense que él me pregunta si va a rellenar con el color del frente o el foreground, o el color del fondo o el background, ¿cierto? Entonces siempre o por lo general vamos a utilizar el color de el frente o el foreground. Si yo le digo ok, él rellena totalmente por el límite de donde está esa selección. Entonces esa sería la manera de rellenar sin tener que dar clic sucesivo. Bien, si yo lo que quisiera es rellenar, ¿cierto? Fíjense que aquí me salen las opciones, inclusive puede rellenar con opacidad diferente. Si yo lo que quisiera es rellenar un degradado, lo que hago es seleccionar desde la caja de herramientas la herramienta de gradiente o el Gradient Tool, y desde este cuadro puedo seleccionar cualquiera de los degradados que ya están previamente configurados. Simplemente después de haber seleccionado el degradado y después de haber seleccionado qué tipo de degradado voy a utilizar, porque fíjense que aquí tengo diferentes tipos de degradados. Viene uno que es lineal, otro que es radial, otro que es ángulo gradiente o que parece cónico, el gradiente reflejado que sirve para hacer tubos y el gradiente de diamante. Entonces si utilizo el lineal, obviamente lo que debo hacer es aplicar desde un lado hacia otro. Entonces puedo aplicar de arriba hacia abajo y él va a aplicar el degradado de arriba hacia abajo, ¿sí?
Si lo aplico de un lado hacia otro, pues también lo va a aplicar en ese sentido. Obviamente si lo aplico también en diagonal, pues lo va a aplicar en el sentido diagonal. La manera de configurar un degradado con unos colores diferentes es simplemente darle un clic aquí justo donde está el color del degradado cuando tenemos seleccionada la herramienta de degradado, y él me va a sacar un cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo vamos a tener las muestras en la parte de abajo, cierto, que son cada uno de estos cuadrados, esa es la muestra de color, y en la parte de arriba vamos a tener los elementos que me sirven para darle opacidad. Recuerden que en CS5, CS6, incluso en CS4 ustedes pueden generar un degradado de color a transparencia cero, quiere decir que va desde un color totalmente vivo hasta un elemento que queda translúcido. Entonces si quisiera agregar otra muestra de color, simplemente me voy con la barra de abajo y le doy un clic cuando está el indicador del mouse. Fíjense que ahí dice click to add stop, entonces ahí ya puedo configurar el color. ¿Cómo lo puedo hacer? Doble clic sobre este elemento y sale el color picker o el selector de color, o puedo hacerlo dándole clic aquí y clic donde dice color y vuelve y me sale el selector de color. Entonces lo puedo hacer tanto dinámicamente con doble clic como en la parte de abajo dándole clic en color. El elemento que encontramos aquí que dice localización son estos elementos o estos diamantes que se ubican entre una muestra de color y otro. Lo que me va a definir esa localización es si el degradado se extiende más hacia un color o no, ¿sí? Entonces fíjense que yo podría cambiar esa localización con clic sostenido para que el degradado de color magenta, que fue el que agregué, se mezcle más con este verde hacia la derecha o se mezcle menos. Para eso sirve la localización. Si lo que quiero es eliminar muestras, lo puedo hacer simplemente seleccionando la muestra y dándole clic al botón delete, o le puedo dar clic sostenido y arrastrar hacia abajo y él elimina la muestra. Pues aquí tenemos este elemento ya, un degradado nuevo. Si quisiera podría darle clic aquí arriba y fíjense que ahí ya empiezo a jugar es con la opacidad, entonces se me va volviendo transparente el degradado, ¿cierto? Dejémoslo con una transparencia de 50 en la parte de arriba, finalizando el degradado. Y si quisiera guardar este degradado, pues lo puedo guardar, le coloco un nombre como nuevo y le digo clic en new y aquí ya me lo ubica al final, ¿sí? Entonces ya teniendo seleccionado el degradado puedo aplicarlo sobre la selección y voilà, pues ahí tenemos un degradado que se va, si se dan cuenta, se va degradando hacia transparencia, lo que me permite generar no solamente degradados con color, sino también trabajar el degradado con transparencia. Esas serían las opciones de relleno que tendríamos en Photoshop.